Buenos días a todos, buenas tardes a los que están avanzados en el día. Vamos a seguir con el doctor Javier Aparicio, que es neurólogo, es el jefe de la unidad de epilepsia del Hospital San Joan de Déu, y hoy nos va a hablar de el seguimiento neurológico post-histerectomía. Doctor Aparicio, muchas gracias y bienvenido. Hola, buenos días o buenas tardes a los oyentes. Y sí, la charla que me toca a mí es hablar sobre el seguimiento post-hemisferotomía. Me voy a centrar en el seguimiento más en el tema de la epilepsia, las crisis epilépticas, ya que mañana mis compañeras hablarán del tema cognitivo o de los temas funcionales como el motor o oftalmológico. ¿De acuerdo? Una pequeña introducción antes de entrar en el propio seguimiento es que conocer que un 60% de todas las epilepsias tienen un origen focal. A nivel pediátrico, la causa más frecuente de epilepsia focal es la malformación del desarrollo cortical y tema tumoral. Y el 15% de esos pacientes presentan farmacoresistencia, que ahora hablaremos un poco más de ella. Y aquí hay que plantearse si podría ser un candidato a cirugía de epilepsia. Y la cirugía, aparte teniendo en cuenta que en la cirugía de epilepsia en población pediátrica se consigue una libertad de crisis en aproximadamente 2/3 de los pacientes o una marcada reducción de las crisis de mayor del 90%. Entonces, realmente el beneficio es muy grande y se tiene que contemplar. A nivel de las hemisferotomías, ¿cuándo nos lo planteamos? Pues en unas etiologías bien concretas, las más frecuentes que ya se han comentado, son las que abarcan a todo un hemisferio o prácticamente todo el hemisferio, siendo el hemisferio contralateral en principio sano, porque si no estaríamos hablando ya de un tratamiento más de tipo paliativo de entrada, y que afecten a un solo hemisferio o que afecten a varios lóbulos de ese hemisferio de forma muy extensa, que implique que dejar solo una parte de ese hemisferio no aportaría beneficio al paciente. Entonces, las causas más frecuentes son las malformaciones del desarrollo cortical. Dentro de este grupo había el subgrupo de las hemiomeganencefalias, como vemos aquí en la imagen. Después también tendríamos el grupo de los accidentes vasculares, de ictus isquémico, por ejemplo, aquí, que afecta de forma extensa, en este caso, al hemisferio izquierdo. La encefalitis de Rasmussen, una enfermedad inmunomediada, que vemos aquí en el hemisferio izquierdo, donde ya se ve una atrofia en relación con el derecho. O el síndrome de Weber, que es una angiomatosis, que aquí vemos una afectación muy extensa, predominio posterior, pero muy extensa del hemisferio derecho. Y aparte de tener esta etiología y que afecte de forma extensa en un hemisferio, para plantearnos la posibilidad de hacer una hemisferotomía, también tiene que cumplir otro requisito, el tema de la farmacoresistencia. En la farmacoresistencia vemos aquí en qué consiste. Aquí vemos estudios en adultos y en niños. Nos centramos en los niños y vemos que primero probamos un fármaco antiepiléptico con una posibilidad alta, sobre más del 45%, de control de las crisis. Ya el segundo fármaco antiepiléptico, si no funciona el primero, ya baja hasta casi un poco menos del 20%. Y ya el tercer FAE, el tercer fármaco antiepiléptico, estamos hablando de menos del 10%. ¿Eso qué implica? Que se considera fármaco resistente cuando ya tras probar 2 fármacos antiepilépticos no hemos conseguido una libertad de crisis de 3 veces un intervalo intercrítico o 12 meses consecutivos, el periodo más largo que corresponda al paciente. Por tanto, no hay que esperar a probar 5, 7, 8 fármacos, todos los fármacos que existen, sino hay que plantearse el tema quirúrgico una vez que se han probado 2 fármacos adecuados, con dosis correctas, y el paciente persiste con crisis. Entonces, el siguiente paso, cuando nos derivan al paciente, es hacer un estudio prequirúrgico, como ha comentado el doctor Acimaglou. Es importante hacer este estudio prequirúrgico en la unidad de epilepsia porque tenemos que valorar si realmente el paciente es candidato, si realmente hay más beneficios que riesgos para plantear una cirugía de este tipo. Sobre todo hay que tener en cuenta, aparte de que se objetiven que las crisis epilépticas provienen solo de un hemisferio, es que también no implique la cirugía secuelas intolerables, inaceptables a nivel funcional, especialmente a nivel del lenguaje. Hay otras secuelas que se pueden aceptar y que mañana también se comentarán con más detalle.
y si el paciente es candidato, pues se plantearía la desconexión del hemisferio. Y ya en concreto el seguimiento post-hemisferotomía, aquí enseñaré el protocolo que tenemos en San Joan de Déu, en la unidad de epilepsia, que básicamente consiste en hacer un seguimiento inicialmente más seguido, a los 3 meses post cirugía, un control clínico más electroencefalograma para ver que el paciente pues, se mantenga sin crisis y también la información del electroencefalograma que permite ver si las descargas epileptiformes del hemisferio enfermo pues no difunden al hemisferio sano porque realmente se ha hecho una desconexión completa. Eso nos da una información importante. Después, a los 6 meses, aquí ya entraría la primera evaluación neuropsicológica y después, al año, a los 2 años, a los 5 años y a los 10 años, haríamos el control clínico con el electroencefalograma y un test neuropsicológico completo. Es verdad que tengo que puntualizar que la evaluación neuropsicológica, en función de la edad del paciente, puede ser más seguida, ya que si el paciente, por ejemplo, tiene menos de 5 años, sería anual, si tiene entre 5 y 10 años sería bianual, y a partir de los 10, 12 años ya se podría ser siguiendo el protocolo que tenemos establecido. Aparte de esto, que nos implica más directamente en la epilepsia, no hay que olvidar que también hacemos ya dentro de los primeros 3-6 meses una primera resonancia cerebral postquirúrgica para ver si hubiese conexión anatómica y es congruente con lo que he comentado del resultado del electroencefalograma y por supuesto, después el seguimiento que pertoque por neurocirugía para controlar con una resonancia cerebral o fondo de ojo anual el que no se desarrolle la temida complicación de la hidrocefalia. También estamos activando recientemente de forma más asidua el tema de el seguimiento multidisciplinar con otros compañeros, tanto a nivel de rehabilitación funcional, ya sea motora, que esta siempre la hemos tenido, pero también otros aspectos, y también a nivel de oftalmología. Y a nivel de las crisis epilépticas, para que lo entendamos, cuando ahora ponga las gráficas, ¿qué es lo que miramos y cómo lo valoramos? Pues aquí tenemos la escala de Engel, que es la forma que tenemos nosotros para los médicos, para poder decir cómo está el paciente después de la cirugía. La mejor situación, como se entenderá, es el grupo 1A, que es completamente libre de crisis desde la cirugía. Es el mejor escenario. Pero después hay otros matices, que se puede, por ejemplo, tener el paciente solo auras y no tener crisis que le afecten al estado de conciencia. Y se considera que el grupo 1 y el grupo 2 son aceptables, es un buen resultado dentro del control postquirúrgico. Obviamente, el 1A es el excelente. Ya el grupo 3 y el grupo 4 es que el paciente mantiene crisis, aunque pueda haber una aceptable reducción de crisis, ya no es un éxito quirúrgico, al menos no se considera así. Y entonces quería comentar ahora una revisión bibliográfica. Quería hacer hincapié en este artículo, que es de este año, como veis, de abril de 2021, febrero-abril de 2021, y que es muy interesante porque hace una revisión sistemática y un análisis crítico de los estudios que se ha hecho una hemisferotomía en pacientes pediátricos. Y hay alguna sorpresa, que hasta ahora se había dicho de una forma, pero en este artículo lo enfocan de forma diferente. Primero, quería enseñar de las revisiones de series que analizan, la más larga, que son 170 pacientes operados, en que ven que el Engel 1A, o sea, nuestra libertad total de crisis después de la cirugía, pues se consigue alrededor del 86% en los primeros 3 meses, ¿de acuerdo? Y después va reduciéndose hasta los pacientes que llevan más de 5 años de seguimiento a un 63%. Pero hay que mencionar que en el 67% consiguen la retirada completa del tratamiento. Es un porcentaje muy elevado, ¿de acuerdo? Que esto implicaría posiblemente, si superamos los 10 años de seguimiento y de esos 10 años, 5 sin tratamiento, se podría decir que el paciente está curado de su epilepsia. Después, Engels superiores a 1A ven que al menos se consigue un 72% de reducción de frecuencia y o intensidad de crisis y también o las consultas a urgencias repetidas, que también es un buen dato. Después, mostrar solo
Dos estudios más que la serie pues, se considera aceptablemente alta, en este caso 31 pacientes, en este otro caso 29 pacientes, en los que en el primer caso también un Engel 1A de más de 5 años hablamos del 72%, un porcentaje elevado, y en este caso en el de 29 pacientes se reduce al 38% de los 5 y 10 años. También podría ser explicado, y ahí está la discusión, de que en los estudios, en las series más cortas, también se tiene menos experiencia y puede ser que se consigan resultados más pobres que en las series más largas donde se tiene más experiencia. Podría ser una explicación. Aunque en este estudio de pocos pacientes, el Engel que tenía más de 1A, un 41% como mínimo tenía un 75% de reducción de frecuencia de crisis. En series más pequeñas de menos de 21 pacientes, en cambio, se consigue un Engel 1A del 84-94,7%, que parece un poco contradictorio con lo que acabamos de decir, que puede ser que con Ns más pequeñas hay menos experiencia y se tendrían resultados peores. Pero aquí también se discute la posibilidad de que el tema de la selección de pacientes que han sido operados en series pequeñas, puede ser que cuando se tiene también mucha experiencia puede haber el sesgo de la selección del paciente, de pacientes más fáciles para desconectar que otros y esto implica mayor éxito postquirúrgico. ¿Y qué factores han visto, después de analizar a nivel estadístico, asociados a un peor resultado postquirúrgico? A nivel de persistencia de crisis, pues que las crisis focales que progresen a crisis tónico-clónicas bilaterales, esto parece que aumenta el riesgo en un 3,6. Que si se hace un PET cerebral para ver dónde está localizado el hipometabolismo, este hipometabolismo sea bilateral, porque implica una disfunción funcional pues, más extensa. Que haya crisis postquirúrgicas de aparición temprana. Ya saben los pacientes que hemos llevado que siempre se deja un estado de gracia postquirúrgico de al menos 15 días, a veces incluso podemos hablar de 80 días por el tema de la manipulación, la inflamación que podría generar crisis y no está ligado directamente a que estas crisis puedan desarrollarse en el futuro. Y aquí cuando se dice la aparición temprana significa pues a partir del primer mes, antes del control de los 3 meses, significaría que es un mal pronóstico. También hay un estudio que indica que un patrón del electroencefalograma no lateralizador, que no haya un predominio de alguno de los dos hemisferios, tampoco está asociado a un peor resultado postquirúrgico. Y después llama la atención este punto, porque también se esperaría que estuviese ligado a una persistencia de crisis post-cirugía, es el tema de las alteraciones estructurales bilaterales en la resonancia cerebral. Pues según el estudio estadístico, analizando todos esta revisión sistemática, sí que está asociada a un peor resultado funcional, a nivel motor o cognitivo, pero no a nivel de las crisis. Y después, ¿qué factores se han visto no asociados a un peor resultado postquirúrgico a nivel de persistencia de crisis? Pues aquí es el punto en que es contradictorio, por lo menos hasta lo que se ha dicho hasta ahora y hasta lo que también los autores del artículo lo discuten, que hasta ahora pues había, en las series de casos, había dicho que lo que influía en el pronóstico de control de las crisis era la etiología de la epilepsia. Pero estos autores, analizando las series más largas, las que tienen más pacientes, no han visto una asociación estadísticamente significativa entre la etiología de la epilepsia y el control de las crisis postquirúrgico. Aquí sí que podría estar muy ligado al tema de la experiencia del neurocirujano, como explicaba el doctor Candela. Cuantos más pacientes se operan, independientemente de cuál sea la causa, hay más posibilidades de hacerlo bien, no solo así. Y parece ser que no estaría asociado a un peor resultado. Llama la atención porque es un punto que se había siempre nombrado en todas las charlas y en este artículo en concreto hacen hincapié. Y especialmente la patología que tenía peores resultados era la hemimegalencefalia. Ya se entiende por la dificultad que implica desconectar un hemisferio que cabalga prácticamente en el hemisferio. Pleciformes interictales y orbitales bilaterales, que tener anomalías bilaterales no significa que pueda beneficiarse de una hemisferotomía. Y también no está asociado a un peor pronóstico el tipo de abordaje quirúrgico.
Hablando de nuestra serie, que es de 31 pacientes, no estamos tampoco en las más bajas, sino en una zona intermedia, como he comentado previamente. Aquí quería mostrar las etiologías que hemos tratado. La más frecuente es malformación del desarrollo cortical. Aquí se incluyen también las megaencefalias, que en concreto son 3. Las lesiones vasculares, ictus isquémico principalmente, que son 11. Después ya serían en menor medida encefalitis de Rasmussen, 3 pacientes, síndrome de Weber, 3 pacientes, y una que no es habitual, pero sí que operamos un paciente que eran secuelas de una encefalitis infecciosa. Y a nivel de la epilepsia postquirúrgico, ¿cómo ha ido nuestra serie? Pues aquí muestro la evolución de 3, 6, 1 año, 2 años y más de 5 años. Realmente nuestros números son bastante buenos porque vemos que de entrada conseguimos un 76% dentro del Engel 1-2, o sea, de aceptable resultado postquirúrgico. Y que se mantiene, incluso aquí vemos al año aumenta, explicaré por qué, después disminuye y después vuelve a aumentar. ¿Y por qué esta fluctuación? Básicamente, en la siguiente diapositiva también lo refuerzo, lo recalco, es que algunos pacientes que fracasaron, que vimos el fracaso a los 3-6 meses, se planteó una reintervención, consiguiendo en algunos de estos pacientes una mejoría de las crisis. Y entonces se vuelve a contar a partir de la última intervención cómo está el paciente. Y entonces entran dentro de la categoría Engel 1A. Y aquí vemos incluso que dentro de esta categoría Engel 1-2, de 1A, en los primeros 3 meses y 6 meses, 100% de los pacientes que entraban en esta categoría eran 1A. Y al cabo de más de 5 años, 5 años o más de 5 años, un 85%. O sea, unas cifras muy buenas. Y lo que quería mencionar, el tema de las reintervenciones. 7 pacientes reintervenidos. 7 con la segunda cirugía y después 5 con una tercera cirugía. Como podemos observar, la segunda cirugía no fue muy exitosa, solo en un paciente. Por eso, en la gráfico anterior, no hay un aumento significativo en esta cifra, pero sí que cuando avanzamos en el tiempo sí que hay un aumento significativo porque dijésemos que no nos rendimos y si vemos que hay una posibilidad, ofrecemos al paciente la posibilidad de completar la desconexión del hemisferio porque creemos que es lo que le puede beneficiar en mayor medida. Y de estas 3 intervenciones, 4 de 5 han sido un éxito. Y solo un paciente que es muy reciente, que se hizo con ablación láser, no se pudo llegar a poder desconectar completamente. Pero de estos 4, la mitad con ablación láser se consiguió y tienen un seguimiento con un Engel 1A. Y después también que me gustaría mencionar en el seguimiento de los pacientes epilépticos el tema de la medicación, que también es una pregunta recurrente. ¿Qué se tiene que hacer con la medicación antiepiléptica? Pues este artículo explica el tema de cuándo hay que parar la medicación. Se recomienda. Pues lo que se recomienda es una retirada temprana de los fármacos antiepilépticos, ya que no afecta al resultado ni a la curación de las crisis a largo plazo. Por eso nosotros, si vemos que el paciente está sin crisis y no hay un factor que nos haga pensar lo contrario, a partir de la primera visita de control postquirúrgico, a los 3 meses, ya planteamos empezar a retirar fármacos antiepilépticos. Aparte, también indica en el artículo que esta actitud podría desenmascarar antes el éxito quirúrgico incompleto, identificando a los niños que necesitan un tratamiento farmacológico continuo y previniendo la continuación innecesaria de los fármacos antiepilépticos en otros. Si vemos antes que hemos fracasado, podemos actuar también antes. Y respecto a los fármacos, ¿qué tenemos en nuestra serie? En nuestra serie es verdad que solo un 10% hemos conseguido la retirada completa del tratamiento, pero en un 73% hemos conseguido que sean farmacosensibles, por eso los buenos resultados que hemos comentado antes. ¿Y cuál es el problema que hemos visto para que no poder retirar completamente el tratamiento? Pues que en la resonancia cerebral postquirúrgica hemos constatado, también ayudados por la información del electroencefalograma, la persistencia de una conexión interhemisférica. O sea, no se pudo hacer una desconexión completa. Pero yo digo que, aunque no se pudo hacer una desconexión incompleta, en un 73%
hemos conseguido que esos pacientes sean fármacosensibles. Y en artículos recientes, lo que dan importancia cuando hay un fallo de quirúrgico, que también comentaba el doctor Candela, el tema más importante es el motivo del fallo postquirúrgico es la persistencia de una conexión, y por eso es muy importante la revisión con resonancia, aparte de que estén apoyados por los estudios neurofisiológicos, para plantear una revisión quirúrgica. Por tanto, conclusiones en el seguimiento de los pacientes hemisferotomizados. La hemisferotomía es una técnica quirúrgica con una elevada eficacia en el control de las crisis en epilepsias multilobales unilaterales extensas o que directamente ya son hemisféricas. Aquí este es el punto controvertido, pero tengo que mencionarlo. El tipo de etiología de la epilepsia, como las anomalías epileptiformes bilaterales y o el método de abordaje quirúrgico, no están asociados con el control de las crisis postquirúrgicas. Lo que implica es que parece ser que aquí, refuerzo el mensaje del doctor Candela, la experiencia es fundamental, la experiencia del neurocirujano. Y para el seguimiento se recomienda un seguimiento multidisciplinar, como veremos en esta ENICON, donde hay muchos especialistas implicados y es básico y protocolizado en pacientes hemisferotomizados. El principal fracaso quirúrgico en el control de las crisis es la persistencia de alguna conexiones interhemisféricas. Y si sucede esto y lo detectamos y el paciente continúa con crisis invalidantes, pese a que lleve un fármaco y se haya farmacoterapia, la reintervención quirúrgica se debe contemplar en estos pacientes porque se puede llegar a controlar de forma muy eficiente las crisis en aquellos que, pues como digo, persistan las crisis pese a los fármacos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Aparicio. Qué punto que seguramente conversaremos luego, de la etiología como factor en la eficacia de la cirugía.